Un tiempo, y la verdad es que no fue hace tanto, en que la tecnología parecía avanzar por pura visión humana, no solo por capacidad de cálculo. Ajá. Un tiempo en que crear algo nuevo no era optimizar una métrica, sino, pues, imaginar un futuro que nadie había pedido. Y ese tiempo tuvo un nombre propio: Steve Jobs. Totalmente. Él no fue solo un empresario o un innovador. Las fuentes que tenemos hoy lo definen como algo mucho más raro, casi extinto, un paradigma creativo. Alguien que supo mezclar intuición, estética y tecnología para crear objetos que cambiaron nuestra forma de vivir. Es una definición muy potente, la verdad. Y la tesis central que vamos a explorar es igual de contundente. Con la muerte de Jobs, no solo se fue una persona, se cerró una era. Se cerró una era. Terminó la era del creador visionario y, según estos análisis, comenzó la era algorítmica, una era dominada por el Big Data, la predicción, la optimización. Claro. Ojo, y esto es importante, no significa que la innovación se detuvo en seco. Significa que cambió su naturaleza de una forma muy, muy profunda. Pasamos de crear desde la intuición, desde un ¿qué tal si?, a producir desde el cálculo estadístico, desde un esto es lo que probablemente funcione. Y esa es justo la exploración que nos convoca hoy. Queremos entender cómo y por qué Steve Jobs pudo ser el último gran creador que innovó desde esa intuición, y cómo después de él la tecnología parece, no sé, haber dejado de imaginar para empezar a predecir. Exacto. Tenemos un ensayo fascinante que guía esta conversación y también material visual, que nos muestra la evolución de los productos de Apple, que creo que nos va a ayudar mucho a ver este cambio con nuestros propios ojos. El paradigma creativo. Es un término que suena grande, pero, a ver, ¿qué significa en la práctica? Porque no se trata solo de mejorar algo que ya existe, como hacer un procesador un 10% más rápido. Es algo más fundamental. Es cambiar las reglas del juego por completo. Un paradigma creativo no juega mejor el mismo juego, inventa uno nuevo. Y la clave está en el método, o mejor dicho, en la ausencia de un método convencional. Jobs, por ejemplo, era famoso por ir, pues, en contra de toda la lógica empresarial que hoy se enseña. Totalmente. Él no le preguntaba al mercado qué quería. Henry Ford decía algo parecido, ¿no? Justo, la del caballo más rápido. Si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me habrían dicho un caballo más rápido. Jobs tenía esa misma filosofía. No seguía tendencias, no diseñaba para satisfacer métricas en una pantalla. No. Su pregunta de partida era otra, mucho más humana. ¿Cómo debería sentirse el futuro para una persona común y corriente? Y esa pregunta lo cambia todo, porque deja de ser un problema de ingeniería para convertirse en un problema de experiencia, de emoción. Y al ver sus creaciones, este patrón es clarísimo. Él no vendía tecnología, vendía una sensación. ¿Sí? Pensemos en el iPhone en 2007. No lo vendió como un teléfono con un procesador X o Y. Lo vendió como una extensión de tu cuerpo y la audacia de eliminar el teclado físico. En ese momento era una locura. Es que todos los demás competían por tener el mejor teclado físico. La BlackBerry era la reina por eso. Claro, eliminarlo no fue una decisión basada en datos de mercado. De hecho, los datos hubieran dicho lo contrario. Fue un salto de fe puramente intuitivo sobre cómo deberíamos interactuar con la tecnología. Exacto. O el iPod. Las fuentes lo definen maravillosamente no como un reproductor de música, sino como identidad personal. Me encanta esa definición. Era una forma de llevar tu mundo contigo. Y la experiencia no empezaba al darle play a una canción. Empezaba con la caja. Esa caja blanca, cúbica, minimalista. Abrirla era un ritual. Se sentía importante. Era un objeto de deseo antes de siquiera encenderlo. Justo eso. Y la Mac, por supuesto, no era una simple computadora, era una herramienta creativa. Me parece muy revelador ver las imágenes de la evolución de sus productos. Hay una foto del iMac de 1998, el G3, que es espectacular. Uf, sí. Es translúcido, de colores brillantes, con una forma casi de juguete. Si lo pones al lado de las cajas beige, aburridas, anónimas, de las PCs de esa época, la diferencia es abismal. Es que se atrevió a darle personalidad, casi alma, a un objeto que hasta entonces era puramente funcional. Exacto. Y esa experimentación era constante.
Tenemos también imágenes de los portátiles de Apple entre el 89 y el 2001. Y es un festival de formas, de colores. El iBook de 1999, que parecía una concha de mar, el PowerBook G3. Había una diversidad radical, una búsqueda constante. No todo funcionaba, pero había riesgo, había juego. Sí, Es un contraste muy fuerte con lo que vemos después, ¿no? Si miramos la línea de tiempo de, digamos, 2008 a 2024, la historia es otra. El diseño es impecable, elegante, se refina año tras año, ajá. se vuelve más delgado, más ligero, más potente. Es una evolución de perfeccionamiento, sin duda. Es una optimización perfecta. Pero la ruptura, esa sensación de ver algo por primera vez, ya no está presente de la misma manera. Se pasó de la experimentación radical a la refinación incremental. Y esa palabra incremental me parece la clave de todo. Porque la tecnología no se detuvo después de Jobs, claro que no, pero se siente diferente. El ensayo usa una lista que lo describe perfecto. La innovación actual es más rápida, más eficiente, más precisa, más predecible. Pero siempre hay una contraparte, ¿verdad? Si bien es todo eso, rara vez es más sorprendente, más transformadora, más humana. Y creo que eso es algo que se siente en el ambiente. Sí, Vemos lanzamientos de nuevos productos y, aunque son técnicamente superiores, la sensación de asombro es cada vez menor. sí. Es como si ya supiéramos lo que viene. Una mejor cámara, una batería que dura un poco más, un procesador más rápido. Son mejoras, no son reinvenciones. Justo. Y lo vemos en todo el mercado. Hoy, si quitas los logos, muchos teléfonos, laptops o relojes de distintas marcas son casi indistinguibles. Optimizan lo que ya existe. Esto no es una casualidad. Para nada. Es el resultado directo de un cambio de sistema. Y aquí es donde conectamos con el panorama general y entramos en lo que las fuentes llaman la era algorítmica. ¿Ok? Es una era que se sostiene sobre pilares muy claros: Big Data, Machine Learning, modelos predictivos y una obsesión por la optimización continua. La lógica que guía el desarrollo ya no es la visión de un creador, sino el análisis de datos a gran escala. A ver, entiendo la idea de que un algoritmo se basa en datos del pasado. Pero, ¿eso significa que es incapaz de crear algo nuevo de verdad? ¿O es que su novedad es de un tipo diferente? Me cuesta un poco ver dónde está la línea. Es una excelente pregunta. La diferencia es sutil pero fundamental. Un algoritmo, una inteligencia artificial, no imagina, extrapola. Extrapola. Sí. No sueña con futuros radicalmente distintos, sino que calcula probabilidades basándose en miles de millones de datos de lo que ya ocurrió. Analiza lo que funcionó, lo que a la gente ya le gusta, y produce más de lo mismo, pero ligeramente mejorado, optimizado. O sea, repite patrones de éxito. Exactamente. Por eso Netflix te recomienda series que se parecen a las que ya viste. Y Spotify te crea listas de música que encajan perfectamente en tu patrón de escucha. Es increíblemente eficiente para satisfacer nuestros gustos existentes, pero no para crear un gusto que no sabíamos que teníamos. Claro. Y esto nos lleva a una frase del ensayo que, para mí, resume toda la conversación. Steve Jobs creaba rupturas. La IA crea continuidad optimizada. Continuidad optimizada. Me gusta esa definición. No es que una sea mala y la otra buena, son simplemente dos formas de crear diametralmente opuestas. Exacto. Una busca transformar, la otra busca perfeccionar. Para que quede aún más claro, el material propone una tabla comparativa, un cara a cara entre Jobs y la era algorítmica, que creo que vale la pena desglosar. Vamos a ello. De un lado, con Jobs, tenemos conceptos como intuición humana, riesgo creativo, diseño emocional, visión del futuro y este es mi favorito, creación de deseo. Y del otro lado, en la era algorítmica, las palabras son predicción estadística, optimización segura, diseño funcional, análisis del pasado y satisfacción de hábitos. Vaya, son casi dos filosofías de vida. Profundicemos en esto. Hablemos del diseño emocional versus el diseño funcional. Ya mencionamos la obsesión de Jobs por la experiencia completa, incluyendo el empaque. Sí, el famoso unboxing. Abrir un producto de Apple era y sigue siendo parte del ritual.
Es una experiencia en sí misma. Es que si lo piensas desde una lógica puramente funcional y algorítmica, esa obsesión no tiene sentido. Un algoritmo de optimización de costos y logística jamás priorizaría el sentimiento del desempaque. No, claro. Concluiría que una caja más barata, más ligera y más simple es más eficiente. Y tendría razón, desde un punto de vista puramente funcional. Pero para Jobs, esa emoción del primer contacto era irrenunciable. El producto empezaba en la caja. Es verdad. Y luego está el riesgo creativo versus la optimización segura. Volvamos al iPhone. Ya lo dijimos, pero vale la pena insistir. Un análisis de datos en 2006, basado en el comportamiento de los usuarios de BlackBerry y Nokia, hubiera concluido que la gente quería mejores teclados físicos, más botones. Sin duda, le hubieran pedido un caballo más rápido. Exacto. La decisión de quitarlo todo y apostar por una única pantalla táctil fue un acto de pura intuición que desafiaba toda la lógica de mercado del momento. Fue un riesgo gigantesco, el polo opuesto a una optimización segura. Es un riesgo que hoy probablemente ningún comité de innovación aprobaría basándose en datos. Muy difícilmente. Y el último punto que me parece fascinante. Creación de deseo versus satisfacción de hábitos. El ejemplo perfecto es el iPad. Antes de 2010, nadie se levantaba por la mañana pensando, necesito una pantalla más grande que mi teléfono pero más pequeña que mi laptop. No existía una demanda masiva por una tablet. No había un hueco evidente en el mercado que llenar. Para nada. Jobs no satisfizo un hábito que ya existía. Creó el deseo por un dispositivo que nadie sabía que necesitaba. Sí. Presentó una visión de cómo podríamos leer, ver videos o trabajar de una forma nueva, más íntima, y de repente millones de personas sintieron que necesitaban eso en sus vidas. No analizó el pasado, imaginó un futuro y nos convenció de que queríamos vivir en él. Justo eso. Lo que nos lleva a la gran pregunta que plantean las fuentes. ¿Por qué parece que Jobs fue el último de su tipo? ¿Acaso ya no nacen personas así de inteligentes o creativas? El argumento que se presenta es que el problema no es la falta de talento individual, sino el sistema en el que vivimos. El entorno corporativo actual, que está obsesionado con la data, los KPIs y los resultados trimestrales, simplemente no es un ecosistema donde un creador de este tipo pueda florecer. Hay una descripción muy buena en el texto. Dice que el sistema actual penaliza el riesgo, premia la repetición, mide todo y corrige todo constantemente. Y luego remata con una frase que me parece demoledora. Su genialidad no cabía en un dashboard. Esa frase es brillante. Resume toda una cultura. Y plantea una pregunta interesante. Si pusiéramos las decisiones más icónicas de Jobs bajo el escrutinio de una empresa moderna, guiada solo por métricas, ¿cuántas habrían sobrevivido? Pocas, me imagino. Pensemos en el iMac G3 de colores. Es casi seguro que un focus group lo habría destrozado por su diseño poco serio o infantil. O la decisión de crear las Apple Stores, una inversión multimillonaria en tiendas físicas, en bienes raíces, justo cuando el mundo entero empezaba a correr hacia el comercio online. Sí. Desde una perspectiva de optimización financiera, un algoritmo habría marcado esa decisión con una bandera roja gigante. Un riesgo innecesario, un gasto descomunal. Absolutamente. Y hay un simbolismo muy potente en las imágenes que tenemos del Apple Park, la sede actual de la compañía. Es una estructura circular, un anillo perfecto. Es contenido, pulcro, eficiente. Es la optimización hecha edificio. Se puede interpretar como la máxima expresión del control y el sistema cerrado y perfecto. En contraste total con la imagen del garaje desordenado, caótico, de donde salió todo. El caos creativo. Me pregunto cuántas ideas geniales mueren hoy en una hoja de cálculo antes de siquiera llegar a ver la luz de un garaje. Es una metáfora visual muy poderosa de ese cambio de era del que hablamos. Pasamos del garaje disruptivo y caótico al círculo perfecto y optimizado. Bueno, para ir cerrando, creo que la idea central que hemos explorado hoy es muy clara. Steve Jobs representó un modelo de creación basado en la intuición humana, en una visión personalísima del futuro. ¿Sí? Y eso está en contraste directo con la forma de innovar que domina hoy, que se basa en el cálculo, la predicción y la optimización de lo que ya conocemos. Y aquí es clave entender bien el papel de la IA. Las fuentes no la demonizan, para nada. La inteligencia artificial puede hacer cosas asombrosas. Puede escribir textos, diseñar imágenes,
optimizar cadenas de suministro a una escala que un cerebro humano jamás podría. Es una herramienta increíblemente poderosa. Pero, al menos por ahora, hay algo que no puede hacer. ¿Y qué es eso que no puede hacer? No puede hacer lo que hacía Jobs, no puede imaginar un futuro radicalmente distinto porque todo su conocimiento se basa en datos del pasado. No puede sentir empáticamente lo que una persona podría necesitar o desear si esa persona no lo ha expresado antes en forma de datos. Entiendo. Y no puede diseñar desde la emoción profunda y el significado, porque carece de emociones y no comprende el significado, solo procesa patrones. Entonces, para concluir, el material no nos deje con una respuesta cerrada, sino más bien con una reflexión, una pregunta abierta, para que nos la llevemos. Así es, y creo que es el cierre perfecto para este análisis. La gran pregunta que queda flotando no es si la inteligencia artificial superará al ser humano en tareas específicas. Eso parece cada vez más probable. La pregunta, mucho más profunda e incómoda, es: ¿volveremos a crear un